Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya? Muy buenas tardes, saludos y bendiciones, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este su culto de fin de semana de 3 días, el culto de los atrios, el culto de sanidad, la restauración de los atrios. Es la restauración de la cabida que debe tener todos los seres humanos en nosotros, los hijos de Dios, estos evangelistas por naturaleza, porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo es un evangelista. Les bendigo, bendecimos a todos los que nos ven a través de nuestras redes, como una vez más se la recuerdo, YouTube, EDR, Mir Cuerpo de Cristo, TikTok Live, @Mir Cuerpo de Cristo 237 y Facebook e Instagram, @Mir Cuerpo de Cristo, que allí nos pueden ubicar y seguir todas y cada una de nuestras enseñanzas. Bendecimos verdaderamente a nuestra audiencia que cada día crece y le pedimos al Señor que esta palabra que compartimos acá sea también para todos y cada uno de ustedes. Que esta palabra que ustedes reciben a través de estas redes puedan hacer eco en usted, puedan hacer diana en usted y que usted las pueda tomar como palabra de Dios y las tome para sí y pueda vivir por ellas. Amén. Gloria al Señor, ese es nuestro deseo. Y le pedimos al Señor que continúe obrando en la vida de todos y cada uno de ustedes. Vamos a iniciar el culto de esta tarde y vamos a estar hablando, vamos a iniciar con la enseñanza en el libro de Génesis. En el capítulo 1 vamos a hablar de los 3 primeros versículos. Y dice de la manera siguiente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la luz, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Señor, bendecimos tu palabra, te pedimos que por medio de ella nos hables siempre. Que esta respuesta que usted dio para aquella circunstancia, aquella situación que había en ese lugar, esta palabra, Señor, obre con poder en la vida, en la mente y en el corazón de todo aquel que a bien tenga aceptarla. Amén. Esta palabra por sí sola se explica. Había un estado, un lugar denso, como las noches oscuras en los bosques o algo así. Pero el Señor dijo solamente, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Quiero decirte que todo aquel que ha recibido esa luz es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa luz es el evangelio de nuestra salvación. Y donde esa luz permanece en nosotros, esa luz es una respuesta eterna que el Señor nos dio de una vez y para siempre. Amén. Donde hay luz, no hay oscuridad. Y eso somos nosotros. Donde quiera que nosotros vayamos, debe de haber luz. Debe ser para quebrantar las tinieblas. Por ello que cuando vamos a la casa de algún familiar, algún amigo, algún vecino o algún lugar donde nosotros vayamos por la circunstancia que sea, lo más importante es ir con nuestra identidad. Saber quiénes somos, qué tenemos y qué podemos. Saber que somos esa luz que quebranta las tinieblas y así se hará. Amén. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Y que esta palabra obre con su divino poder en el alma, en la mente y en el corazón de todos y cada uno de ustedes. Amén. Vamos a llamar a nuestra hermana Vanessa, quien tiene la exposición del mensaje en este día, para que conforme a como Dios lo puso en su corazón, ella nos lo pueda entregar. Amén. Que el Señor la use, hermano. Bueno, buenas tardes para todos. Dios los bendiga. Qué gozo, qué bueno que el Señor nos permita pues una vez más estar juntos, ¿verdad? Para compartir la palabra de Dios. Por eso doy gracias. Y bueno, vamos al tema del día de hoy, nuestro atrio de oración, con un tema maravilloso que tiene como título, ¿obedeces
o duermes? Es el mensaje de hoy. Amén. Bueno, gloria a Dios. Amén. Vamos a estar leyendo para ello el libro de Jonás. Vamos a leer el libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Amén. Voy a estar leyendo. En el nombre de Jesús el Cristo dice esta palabra. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave, para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave, que se acercó y les dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por su palabra. Un pasaje bastante explícito, ¿verdad? Que conocemos y creo que ya saben de lo que se trata cuando el título dice obedeces o duermes, ¿verdad? Es un mensaje muy lindo. Lo disfruté mucho y más con el llamado que nosotros tenemos en este tiempo, ¿no? Y quería comenzar pues poniendo delante de nosotros una realidad que está sucediendo en este tiempo y que nosotros no podemos ignorar, ¿verdad? Cuando estamos nosotros acá reunidos en total libertad, hay países que no lo pueden hacer, hay lugares donde aún no ha llegado el Evangelio, ¿verdad? Porque estamos seguros de lo que dice la palabra, que después que se predique este Evangelio en todo el mundo, en todos los lugares, pues allí vendrá el fin, ¿verdad? Entonces hay lugares que aún no se ha proclamado esta verdad, ¿verdad? Y algo más grave, hay países que están torturando y matando a nuestros hermanos. No tienen la total libertad que nosotros tenemos hoy de congregarnos, de poder recibir la palabra, de meditar en ella, de compartirla, ¿verdad? Entonces es algo que nosotros no debemos ignorar. Daba un testimonio un pastor que estaba viendo y decía, de Irán, ¿no? Decía el pastor que este país, sabemos que es musulmán, ¿no? Y había un creyente que él iba en su carro y pues iba montando a las personas, a los creyentes, a los otros cristianos. Y allí era su punto de encuentro, porque no podían hacerlo como nosotros lo estamos haciendo acá, sino que su punto de encuentro era, se montaban en su carro y allí pues oraban, allí meditaban de la palabra. Entonces es algo que a nosotros nos tiene que llamar la atención, porque fíjense cómo ellos lo tienen que hacer y cómo nosotros lo podemos hacer hoy con total libertad. Entonces ese es el punto que ellos entendieron, ¿no? La importancia de dar culto. Y cómo nosotros en este tiempo vemos que no hay una valoración correcta ni del culto, en este caso lo estoy diciendo el culto congregacional, ¿no? Pero ver cómo estos cristianos verdaderamente tienen la importancia del culto, de hacerlo de esa manera. Imagínense, si nosotros podemos hacerlo con total libertad, y muchas veces, bueno, pero hoy no, bueno, pero es que no va a pasar nada, no voy a perder mi salvación, ¿verdad? Y cómo ellos lo tienen que hacer. Entonces es algo que nos tiene que llamar bastante la atención a nosotros, ¿no? Porque ellos han entendido que allí pues reciben fuerza y reciben la dirección de Dios a través de ese compartir de la palabra, ¿verdad? Entonces ellos pudieron entender eso. Hay algo irónico que es la libertad que nosotros tenemos. Esta libertad a muchos es no darle importancia, es verdaderamente no tomar en cuenta lo que tenemos, lo que recibimos nosotros cada día que nos podemos
estar juntos y unánimes a escuchar la palabra de Dios. Entonces, verdaderamente eso como principal que debemos nosotros recibir hoy, ¿no? La valoración que le estamos dando ha sido uno de los temas que hemos recibido en, en el púlpito, pero qué bueno que lo estemos refrescando, la valoración del culto verdaderamente. Entonces en nosotros está la luz, nosotros tenemos la luz. El problema no es ese, el problema es que el mundo está en tinieblas y si nosotros no resplandecemos, entonces van a seguir todos esos problemas que hay, que vemos y que todo el mundo los puede resumir en estrés, en cansancio, en fatiga, en enfermedad, todo eso. Entonces nosotros estamos llamados a resplandecer, pero por muchas situaciones nosotros no estamos resplandeciendo. Y excusas vamos a tener todos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si no estamos resplandeciendo es que esa luz está escondida, ¿verdad? Tenemos el Evangelio, pero guardado para nosotros. Es exclusivo. Entonces, en este pasaje de Jonás, nosotros podemos ver esa claridad, ¿no? Él estaba en una gran tormenta, en una crisis terrible. El viento azotaba, las olas golpeaban, dice que la nave crujía, ¿no? Y los marineros, los paganos, los no creyentes, estaban desesperados clamando a sus dioses. Pero ellos veían esa gran tempestad y estaban desesperados, ¿verdad? El miedo los consumía. Pero dentro de esa nave había un profeta, había un hombre de Dios. Y es algo que, oye, yo me lo imaginaba verdaderamente. Aquellos hacían todo lo posible. Llamaban a sus dioses, entraban en temor, quién sabe gritos, quién sabe todo lo que había, ¿verdad? Pero allí había un hombre de Dios que tenía la respuesta y que tenía esa verdad, ¿verdad? Él conocía al Dios vivo, pero ¿qué hacía él? Dice la palabra que estaba durmiendo. Él decidió dormir. Entonces, como que si eso fuera algo ajeno a él, como que no me importa, está sucediendo, pero yo voy a dormir. Entonces, eso es lo que está pasando. Muchas veces digo la iglesia, pero también puedo decirlo con nosotros para decir y ser, sí, no sea personal, sino que eso es lo que está sucediendo. Vemos problemas, vemos lo que está sucediendo, pero no, como no es mi familia, bueno, yo voy con los míos, primero mi familia, ¿no? Y no es que no sea correcto, pero sin excepción deberíamos ser. Entonces, a veces nosotros estamos es como espectadores. Bueno, ¿qué está sucediendo? Bueno, cuando se acerquen a mí, y muchas veces esa zona de confort, ¿sí? Bueno, yo creo que todavía no es el tiempo. Ponemos muchas excusas verdaderamente. Entonces, es un llamado para nosotros que verdaderamente recibamos el avivamiento a través de la palabra. Nosotros necesitamos despertar, necesitamos estar alineados al deseo de Dios. Por eso nosotros no debemos estar desanimados mirando las circunstancias, ¿no? Las que miraban estos hombres que estaban en esa embarcación. Simplemente nosotros tenemos que entrar en la palabra de Dios y tener esa seguridad, tener la dirección de Dios y recibir el poder de Dios. Entonces nosotros tenemos un llamado específico en este tiempo. Nosotros recibimos una instrucción mediante la palabra a través del pastor Andrés. Se nos transmitió Isaías 61. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Vamos a anotarlo aquí, Isaías 61. Isaías 61. Levántate y resplandece. Resplandece. Ese es un llamado, ¿verdad? Que tuvimos nosotros. Pero también, a través del mensaje del púlpito de cada domingo, nosotros también recibimos otra palabra a través del pastor Antunes, y es Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Marcos 4:35. Pasemos a otro lado, ¿verdad? Entonces, esa es la orden, pasar al otro lado. Así como Jonás tenía que ir a Nínive, nosotros en este tiempo tenemos ese mismo llamado, tenemos que cruzar, tenemos que ir, tenemos que movernos. Oye, yo lo digo con bastante énfasis en mí, porque creo que ya les he dicho que mi zona de confort era mi casa. Yo salía
y me sentía, bueno, estresada y todo aquello. Mi zona de confort es la casa, pero el Señor me ha ido enseñando y me ha ido moviendo. Entonces, bueno, creo que es un camino muy hermoso que el Señor nos permite, ¿verdad? Cuando lo experimentamos. Yo decía, Señor, decirlo, y otros, no puedes hablar algo que no estés viviendo. Y otros me decían, no, háblalo porque el Señor te lo va a manifestar. Entonces, ¿qué le digo yo? Viva ese itinerario que Dios tiene para usted. Todos somos diferentes, es una misma misión, pero Dios hace como quiere. A lo mejor a mí. Entonces, de verdad que viva ese itinerario que Dios tiene para usted. Disfrútese aún las burlas, disfrútese todo aquello que, como decía el pastor cuando empezábamos, el enemigo va a poner tropiezo. Pero no importa, siga adelante. Entonces ese es el llamado que nosotros tenemos, de levantarnos y resplandecer y pasar al otro lado, ¿verdad? Para nosotros hacer esto es necesario que tengamos fe, porque siempre va a haber obstáculos, siempre van a haber situaciones, siempre van a haber circunstancias más allá de lo que podamos llamar que es el enemigo. Pero van a ser situaciones de casa, situaciones de escasez, X, algo, lo normal del sistema, pero nosotros tenemos que vivir en fe, ¿verdad? Porque dice la palabra que en 2 Corintios 5:7 dice que por fe andamos y no por vista. Entonces, ese es el llamado que nosotros tenemos, pasar al otro lado. Debemos creer la palabra de Dios, aunque no lo veamos, aunque físicamente nuestros ojos físicos vean algo, nosotros debemos creer la realidad verdadera, la realidad espiritual, aunque las circunstancias digan lo contrario. Fíjense en ese momento del mar tormentoso, pero nosotros debemos creer la palabra de Dios, ¿verdad? En este tiempo debemos levantarnos, tomar la fe y dejar la incredulidad. Leía yo y decía, veía a un pastor, creo que era Roldán, que estoy viendo últimamente, y él decía que la incredulidad es un insulto a Dios. Y yo, wow, Señor, de verdad que meditar en la palabra y poder discernir es tremendo, porque verdaderamente la incredulidad es como decirle al Señor, yo no confío en lo que tú dices. Qué tremendo, ¿verdad? Y qué osados somos, verdaderamente. Entonces nosotros debemos creer cada día. Entonces nuestro llamado es permanecer en fe. Permanecer en fe. Tenemos otro llamado, es a la oración. Hay un llamado en este tiempo de edificar una muralla para ello. Pues cuando hablamos, ¿qué sería esa muralla para nosotros? Es la oración. Hay que seguir restaurando la oración como congregación y de manera personal. No podemos tener una vida espiritual sin la oración. Eso es lo que hemos recibido pues constantemente, ¿verdad? Vamos a leer Isaías 62:6. Si alguien lo puede leer, por favor. Sobre tus muros, oh Jerusalén, que he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarás jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Amén. Entonces nosotros, dice el Señor que nos ha levantado como guardas, ¿verdad? Como esos centinelas. Y los centinelas necesitan una torre, necesitan esa muralla para estar arriba y poder cumplir su función. Entonces desde arriba poder ver lo que está sucediendo, ¿verdad? Abajo, a todos los lugares. Desde arriba podemos advertir el peligro. Entonces tenemos que estar intercediendo y orando para que el poder del trono se esté manifestando entre nosotros, en nuestras vidas, en nuestros campos, con nuestros familiares, a todo lugar donde nosotros vayamos, ¿verdad? No podemos dar lo que no hemos recibido. Entonces es necesario que nosotros oremos para verdaderamente recibir ese poder del trono celestial, ser testigos verdaderamente. Debemos disfrutar esa oración, no verla como esa obligación. Yo hablaba con un hermano, él decía, no, es que si yo no oro hacia el momento, yo siento ese peso, pero me hablaba de un peso doloroso y le debo algo a Dios y no, déjame hacer esto rápido, orar rápido para poder como que pagarle eso a Dios.
por salir de eso, ¿verdad? Dios es Dios, Dios sigue siendo Dios y Él conoce nuestro corazón, pero verlo como una carga, wow, qué triste ver eso como esa obligación religiosa. Más bien veámoslo como ese encuentro maravilloso con nuestro Señor, ¿verdad? Poder levantarnos y disfrutar de esa oración. Entonces eso es lo que nosotros debemos restaurar, ¿verdad? También tenemos una misión. En el capítulo 2, en el capítulo 1 de Jonás, versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive. Esa era su misión, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos una misión, que es ir al campo. Ese campo ya está preparado por Dios. Jesús dijo, los campos están blancos para la siega. No es que tengamos que hacer algo nosotros para que estén listos o que dependa de nosotros. Ya esos están listos, ya los corazones están listos y preparados para que nosotros abramos nuestra boca y demos la verdad. ¿Verdad? Entonces, pero hay que levantarse, ¿verdad? Ciertamente hay que levantarse, hay que seguir esa palabra con fe, con la oración, hay que ir a Nínive. Ya Dios tiene todo preparado. Entonces, ¿cuál es la realidad de Nínive? Vamos a leer Apocalipsis 3:17. Voy a leerlo por acá. Apocalipsis 3:17. Dice esta palabra, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ¿cómo era Nínive? Nínive era una gran ciudad, una nación poderosa, imponente, con murallas enormes, con ejércitos temibles, con riquezas y esplendor, ¿verdad? Pero estaba llena de oscuridad, estaba en tinieblas. Era poderosa, sí, pero estaba en tinieblas. Y así está el campo, ahí con apariencia de esplendor, ¿verdad? La gente sonríe, pone videos, fotos en Instagram, en todas las redes sociales, ¿verdad? Pero nosotros cuando vemos espiritualmente, vemos esas dos características que acabo de mencionar aquí de Nínive. Majestuoso, poderoso, pero en tinieblas. Entonces, cuando yo meditaba en esto, pues me recordaba de esas 9 corrientes para comunicarnos, ¿verdad? Porque verdaderamente vemos a personas de gran influencia o adineradas, pero que verdaderamente cuando nosotros sabemos su realidad espiritual, están en tinieblas, aún con todo el esplendor que puedan presentar. Entonces, así nosotros debemos ver cada uno de nuestros campos. Aquellos que no han recibido de Cristo debemos verlo así, porque ellos están muertos espiritualmente. Y no importa todo lo que tengan, no importa. Ellos están, y el que está sin Cristo, pues está vacío, está muerto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿cómo nosotros nos comportamos? Indiferentes, o sea, no nos importa, no somos nosotros ya tenemos la luz, ya estamos salvos, tenemos seguridad. Entonces, creo que esa es una de las mayores cosas que veía con este libro de Jonás, ¿no? Cómo verlos, ¿verdad? En qué punto están las naciones, en qué punto están nuestros vecinos, en qué punto está cada uno de ese campo que el Señor nos ha mostrado. Hay una realidad espiritual. Para ello vamos a leer Efesios 6:12. Amén, dice la palabra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué trae esa oscuridad? ¿Qué trae las tinieblas? Desastre. Y no es solamente un concepto religioso como que, bueno, nos lo vamos a aprender, sino que donde hay oscuridad espiritual, hay destrucción física, ¿verdad? Cuando hay oscuridad espiritual, las familias se rompen y vemos todo lo que estamos viendo en este tiempo, droga, pelea, contienda, ¿verdad? Ahí, pues nosotros bastante que lo hemos estudiado, como los 6 estados del no creyente. Cuando nosotros vemos que hay oscuridad, pues a raíz del problema mental viene el físico y así arrastra todas las vidas a todos los lugares, ¿verdad? Nosotros debemos saber que hay un mundo espiritual que continuamente se está gestando. Y eso tiene influencia directamente en lo físico, bien sea cualquiera de esos dos mundos espirituales, ¿verdad? Entonces,
Por eso nuestra labor, nuestra llamado, nuestra misión no es cualquier cosa. Nosotros somos importantes. La iglesia es importante que se levante, porque es la única que tiene esa verdad. En los otros lugares, pues podemos encontrar cosas que son necesarias. Por ejemplo, oratoria, eh, a ver, todo lo que es cultura general, todo eso es importante, pero la verdad la tienen los hijos de Dios. Por eso nosotros somos importantes, ¿no? Y cuando preparaba esto, me acordaba lo que decía el pastor Andrés, ¿no? Que ya no nos debemos ver como grupos, ¿no? Y ellos hablan de grupos porque son una iglesia grande y hablaban como que el grupo de intercesión, el grupo de oración, el grupo, entonces cada uno que estaba como en su mundo como grupos dispersos. O sea, bueno, estamos en la misma iglesia, sino que ahora somos ese equipo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Entonces, ya no vamos a ver más en este llamado de somos equipo, en este llamado de la misión, ya no vamos a ver más, bueno, que lo haga el hermano Vega porque tiene más tiempo, que lo haga la hermana María porque es la que tiene más conocimiento, que lo haga el pastor y la pastora porque ellos son los pastores. No, sino que esta gran comisión es para los hijos de Dios. Esa es nuestra misión. Entonces, que nosotros podamos vernos así como ese cuerpo. Sabemos que todos vamos a ser usados de manera diferente, todos tenemos dones y talentos diferentes, no vamos a hacerlo igual. Pero el llamado es para todos, para ese cuerpo de Cristo. No solamente para el hermano Ega, la hermana María, el pastor y el pastor. ¿Verdad? Porque qué sabroso y qué cómodo estar en esa zona de confort. Bueno, yo voy, cumplo con sentarme allí y bueno, si hay que quedarse un ratico me quedo, pero los hermanos que hagan todo. No. Entonces, verdaderamente es que todo el que ha recibido a Cristo tiene ese llamado de evangelización, ¿verdad? Y no está solo, ya eso lo hemos recibido bastante, no estamos solos, no es de nosotros, no es por parte de nosotros, sino que es en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que la identidad de hijo tiene un llamado. Para eso vamos a leer Juan 20:21. Voy a colocarlo aquí. La identidad tiene un llamado. 20:21. Bueno, lo leo yo en el nombre de Jesucristo. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces nosotros debemos tener esa mentalidad de reino. Nosotros recibimos desde el día 1, bueno, por lo menos yo, y tengo bastante tiempo, no sé cuánto, pero ya tengo unos añitos. Desde el día 1 acá recibimos lo que es la identidad en Cristo, la potestad, la autoridad, ¿verdad? Todo lo que recibimos en Cristo. Ese es nuestro ABC. Desde que yo vine, pues lo hemos recibido, ¿no? Entonces eso es lo primero que aprendemos en la fe. Lo que somos en Cristo, ¿verdad? Pero esa identidad, esa autoridad y esa potestad vienen con esa gran comisión, esa restauración, esa recreación, nosotros debemos siempre alinearlas con la gran comisión. No es para que nos quedemos sentados, ni bueno, con un puesto mayor, porque yo soy hijo, no. Ese viene con esa gran comisión. Somos preparados, somos ungidos, somos respaldados, pero para una misión. El deseo de Dios, alineado a este pasaje de Jonás, es ir a Nínive. Usted y yo sabemos cuál es el Nínive de cada uno, ¿verdad? El lugar que Dios nos envía, las personas que Dios ha puesto en nuestro corazón, ese familiar que no conoce al Señor, ese compañero de trabajo, todo es el campo. Porque no sé quién me decía a mí, bueno, hermana, no cree que por usted estar en la casa no tiene un campo. Ese es su campo. Primero su familia, sus vecinos, los tan nombrados vecinos, ¿no? Porque en cada predicación salen los vecinos. Pero esos vecinos son nuestro campo. Todo donde el Señor nos lleve, pues es un campo. Y bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Que son las tres cosas importantes, ¿no? Que tenemos de este mensaje. Bueno, para mí fue importante todo, pero es las tres cosas, ¿cómo podemos hacerlo? Y creo que la hermana María habló de esto en la pasada, lo que debemos cambiar, lo que debemos buscar y lo que debemos hacer. No sé si ella lo dijo de esa manera. Pero bueno, hay tres, o por lo menos yo voy a nombrar tres cosas importantes para nosotros cumplir eso, ¿no?
importantes. Uno, lo que debemos cambiar. El contenido. Sí. Vamos a colocar aquí. Contenido. No lo estructuré así, pero sí más o menos esa es la introducción y el contenido. Las tres cosas importantes, ¿verdad? Para nosotros cumplir. Lo que debemos cambiar. ¿Qué sería? Una de las cosas, nuestros límites. Sí, bueno, cuando yo preparaba este mensaje, yo, wow, esto lo hemos recibido y no es que es lo mismo anterior, sino que es la misma corriente. Entonces, de verdad que me gozaba porque veía, yo escribía, buscaba, entonces veía las 9 corrientes, veía los 6 estados no creyentes, veía el 7-7, veía. Y bueno, le doy gloria a Dios. Entonces, ¿qué debemos cambiar? Nuestros límites. Jonás 1:3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, ¿no? Dios le había dicho a Jonás que era su profeta, porque él le había hablado para que fuera y pues dijera, ¿no? Y hablara. Dios le había escogido, lo había llamado y le dijo, ve a Nínive a proclamar. ¿Por qué? Porque Dios quería darle una oportunidad y amaba a Nínive, ¿no? Dios quería salvarlos. Pero Jonás quería huir, no quería obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía sus límites. Él tenía sus pensamientos y tenía sus prejuicios. Segunda de Corintios 10:4-5 nos habla de esas fortalezas, de esos límites, de esos moldes incorrectos que están en el pensamiento, ¿verdad? Esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Esas murallas son esas murallas mentales que nos impiden obedecer. Muchos decimos, no sé, no puedo, tengo miedo, allá están X cosas. Muchas cosas vienen por los patrones heredados, familiares, culturales, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que sí, cada uno pues pone esas fortalezas, esas murallas mentales, ¿no? Y Jonás pensaba que el evangelio era solo para él, solo para su pueblo, solo para los que él consideraba dignos y no quería ir a Nínive porque eran sus enemigos. Eran los que habían oprimido a su nación también, ¿no? Eran los violentos, los paganos, los que no merecían nada bueno. Entonces, algunos de nosotros hemos tenido algunos de esos límites, ¿verdad que sí? Hemos pensado que hay personas que no merecen la salvación, pues a mí me ha pasado. Y no es queriendo, no es, pero sí, todo eso tenemos que ir en contra de eso y llevarlo cautivo a la obediencia en Cristo, ¿verdad? A veces creemos que los que nos adversan, los que nos han hecho daño, o los que vemos actuar de mala manera, no merecen salvación. Y eso es legalismo, eso es religión, eso es falta de misericordia, ¿verdad? Y Dios nos enseña así. A través de Cristo podemos vemos, y el mismo Cristo es esa misericordia de Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces, verdaderamente pensar en el Señor Jesucristo es ver la misericordia misma para nosotros. Nosotros, sin excepción, debemos predicar el Evangelio, debemos llevar la luz de Cristo a todas las naciones. Si allá hay tinieblas, allí tiene que llegar la luz de Cristo, pues Dios nos dará la dirección, nos dará el cómo, nos dará, porque hay veces que sí, con esos límites mentales pues pensamos muchísimas cosas. Si pensamos a meditar en los prejuicios, en todo aquello que tenemos o que teníamos en el viejo hombre, realmente no vamos a poder. Entonces, lo importante es que nosotros podamos salir de esas limitaciones, así como las que tenía Jonás, lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿verdad? Salir de ese estándar de vida antigua, todo lo que venía allí. Y vaya que el Señor nos ha enseñado cuál es la verdadera sanidad, ¿verdad? Que es a través de la palabra, a través de la oración. Dice en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, doblemente bendecidos. Recibimos misericordia cuando la damos. Somos bendecidos para bendecir. Entonces, si usted ha visto la misericordia de Dios, el perdón de Dios, ha sentido ese amor de Dios, eso mismo es lo que nosotros tenemos que llevar. Cuando vemos la diferencia entre Jonás, lo que hizo Jonás, ¿verdad? Y lo que hizo Pablo en Hechos 27, que no lo voy a leer porque es un poquito extenso, ¿verdad? Pero Hechos 27 nos dice que también había una tormenta y había otro testigo, ¿verdad? En Jonás, era Jonás. Ellos tuvieron la misma dificultad, una crisis, una tempestad,
pero fue todo muy distinto de Jonás y de Pablo. Ellos hicieron cosas distintas. Pablo pudo interceder, pudo recibir las fuerzas, ¿verdad? Para toda la tripulación y que ellos se salvaran. A diferencia de Jonás, que lo que hizo fue dormir. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Eso es Hechos 27, 14 al 44. Cuando puedas, pues lo vuelven a leer porque sé que lo han leído. Entonces, él dio la palabra para compartir el evangelio. Él dio ánimo a la tripulación que estaba desesperada. Él les habló de parte de Dios y les dijo que no perdieran la esperanza. Y se quedó hasta el final, hasta que esa palabra se cumplió y fueron salvados. ¿Qué vemos en Jonás? Que no quería hablar. De hecho, lo empujaban para que hablara y él no quería, porque no quería salvarlos, ¿no? Quería irse, quería escaparse y quería que lo echaran al mar antes de predicar a esos paganos. Entonces, ¿qué fue Jonás? Un falso profeta, ¿verdad? Tenía el título, tenía la posición, pero no tenía ese corazón del Señor. Y Dios nos da este libro de Jonás para que nosotros veamos lo que no tenemos que hacer, para que veamos que es un falso testigo, un falso evangelista, y que por eso nosotros debemos salir de nuestras limitaciones. Entonces, wow, yo decía, Señor, si yo tengo la seguridad, soy hija de Dios, pero que cuando no hago lo que me corresponde, me considero o me constituyo una falsa profeta, una falsa evangelista, porque no hago lo que se me ha encomendado, lo que debería estar en mi corazón, ¿verdad? Que es el sueño y es el deseo de Dios. Ok, lo segundo, entre las tres cosas importantes que tenemos que hacer del contenido, ¿verdad? Lo que tenemos que buscar, que son las cosas eternas. Las cosas eternas. Mateo 6:33. Si alguien lo puede leer o decir. Amén. Entonces, eso, ¿cómo lo obtenemos? A través de la oración, ¿verdad? Jonás 1:17 dice, pero Jonás tenía preparado, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Dios, en su soberanía, había preparado un gran pez. Así es Él con nosotros. Todo lo tiene preparado. Qué bonito es que nosotros podamos entender eso. Allí nosotros establecemos la soberanía de Dios por encima de mis límites, por encima de mis pensamientos. Nada es casualidad, nada es, bueno, oye, suerte, no. Todo Dios lo ha preparado, lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que siempre habla acá el pastor en los días domingos cuando nos congregamos, ¿verdad? Que es ese itinerario de Dios. Entonces Jonás estuvo esos 3 días y 3 noches en el vientre del pez. ¿Para qué? Él allí fue quebrantado, para ser sanado, ¿verdad? Pero en esa desesperación Jonás se arrepintió. Y es muy importante el arrepentimiento. Salmos 66:18 dice, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En pecado el Señor no nos escucha. Pero hoy nosotros disfrutamos de esa seguridad del perdón de pecados a través de la obra de Jesucristo, ¿verdad? No tenemos que pasar por esos 3 días dentro del pez. No tenemos que hacer sacrificios de animales porque Cristo ya pagó, Cristo murió y Cristo consumó todo, ¿verdad? Pero el arrepentirse no es solamente el sentirse mal, que sí, también, sino que es también cambiar, dar ese giro, ¿verdad? Es un cambio, decía el pastor un día, pero no como cambio solamente maquillaje, sino que verdaderamente, ¿no? Sí, es ir en dirección contraria a la que iba. Entonces allí vemos que Jonás se pudo arrepentir y comenzó a orar con una oración sincera. Jonás 2:2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y me oíste, y mi voz oíste. Entonces, esa oración sincera es tan importante. A veces queremos orar con palabras de alto nivel. Muchas veces para ser reconocidos, otros para que sepan que yo también sé con términos especializados, ¿verdad? Para impresionar. Pero Dios conoce y ve nuestros corazones verdaderamente. Entonces, ¿cuál es el llamado? Que
la palabra de Dios esté en nosotros, porque con esa vamos a poder orar. Y va a ser esa oración sincera que va a brotar de nuestros corazones y que el Señor ya la conoce, ¿no? No por apariencia. Entonces vemos que Jonás se arrepintió y oró sinceramente y Dios le escuchó. Porque dice Jonás 2:7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Jonás oró al trono celestial. Hay que estar orando para nosotros recibir el poder del trono en nuestras vidas. No podemos ir a una batalla sin armas, no podemos enfrentar al enemigo sin esa armadura, no podemos predicar sin verdaderamente pues haber puesto todo delante de nuestro Señor. Hay que orar para establecer ese reino de Dios y su justicia antes que mis pensamientos, antes que mis prejuicios, antes que todo eso, ¿verdad? Y que es necesaria esa oración que persevera. Nosotros las conocemos como las 3 concentraciones, ¿verdad? Debemos tomar la palabra, disfrutar la oración en acción de gracias por lo que Dios ya hizo, es decir, por esa victoria que ya nosotros tenemos. Entonces, bueno, también vemos que Jonás fue restaurado. Dice Jonás 3:1-2, vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. La gran comisión no cambia. Dios le dio esa segunda oportunidad a Jonás, ¿verdad? Y el mensaje fue el mismo, ir y predicar. Entonces, donde nosotros estemos es para que nosotros podamos resplandecer. Donde nosotros estemos, donde vivamos, donde lleguemos. No es casualidad donde el trabajo que tengamos, el lugar donde vivamos, sino que Dios tiene allí un plan y un propósito. Y si nosotros somos la luz, pues es para que brille la luz de Cristo a través de nosotros. Y lo tercero es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer. Obedecer. Okay. Jonás 3:3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Jonás fue fielmente y obedeció, ¿no? Y allí hizo lo que Dios le había enviado a hacer. No fue perfecto, pero él fue con ese corazón ya convencido, después de haber pasado todo, ¿no? Y esa es la clave, que no depende de mí, sino ni de lo que yo tengo, ni de lo que yo sea, ni de mi elocuencia, sino que Dios mismo es el que hace todo, el que tiene preparado todo para nosotros, ¿no? La palabra dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Nosotros no estamos solos, no vamos sin respaldo. El dueño de la mies está con nosotros. Entonces eso es algo que nosotros debemos pues internalizarnos, saberlo, disfrutarlo y vivirlo. Entonces, bueno, como vemos en este pasaje, Dios salvó a ese pueblo de Jonás, a través de Jonás, a pesar de todo lo que hizo Jonás, ¿no? Con todas sus limitaciones, con sus prejuicios, con toda su resistencia. Dios usó a este hombre imperfecto para salvar a una nación entera. Amén. Entonces, como conclusión, hay una pregunta. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Duermes? Vamos a comenzar con signo de interrogación. ¿Duermes o obedeces? Sí, pero para que suene mejor vamos a poner ¿obedeces o duermes? La conclusión va con esa pregunta. ¿Obedeces o duermes? Mientras que estamos durmiendo en nuestra zona de confort, el mundo está sufriendo. Mientras nosotros estemos cómodos en nuestras bancas, en nuestras casas, en nuestros asientos en la iglesia, porque no necesariamente tiene que ser en la casa, ¿verdad? Hay familias destruyéndose. Mientras nosotros estamos entretenidos en tantas cosas, hay jóvenes muriendo sin esperanzas. Esta mañana veía una muchacha que en algún tiempo me vendió un par de zapatos, yo la tengo, me imagino que me grabó y yo le veo sus estados. Bueno, esta muchacha está, pero en el declive total, que ya no quiere más drogas, que ya no quiere más, que intentó suicidarse, y wow. Hay un poquito allí también de, como que está pidiendo a través de eso, ¿sabes? Que utilizan eso para darle lástima, pero sí podemos ver pues la necesidad que hay en los campos. Igual yo decía verdaderamente, Señor, el mundo necesita de ti. No es solamente cliché, no es solamente decirlo. Entonces, bueno,
¿Qué tenemos que hacer nosotros para culminar? Estar aferrados a la palabra, no a nuestras opiniones, no a nuestros pensamientos, sino a la palabra de Dios. 2, empezar a disfrutar la oración, no como obligación, sino como ese encuentro hermoso con Dios. Yo de verdad que le doy gracias al Señor, no lo tengo todo. El pastor cuando pregunta, ¿quién está cumpliendo las 3 concentraciones? Y yo todavía, bueno, la del medio todavía no, la del mediodía todavía no, ¿no? Pero le doy gracias a Dios, porque sé que no estoy todavía donde el Señor quiere tenerme, pero que estoy caminando y me estoy disfrutando el de la mañana, el de la noche, yo decía, Señor, yo creo que yo no voy a cumplir cuando a mí me digan un viernes, un sábado, y me disfruto cuando hay reunión, me disfruto los viernes, me disfruto los domingos. Oye, entonces de verdad siempre lo que le digo a mis hermanos, a los que estén comenzando, o hasta los que estén, porque el tiempo no da seguridad de nada, ¿no? Es que puedan caminar esperando en el Señor, no esperando en el hombre, no esperando en nada, que el Señor hará conforme a ese itinerario que Dios tiene para cada uno, de verdad. Entonces, verdaderamente que donde estemos podamos resplandecer. Dios hace la obra, Él nos escogió a nosotros, ¿verdad? Entonces, qué privilegio que nosotros podamos verlo así, somos escogidos, no somos cualquier cosa, como me dice mi hermano Edgar, cuando tenemos los encuentros en el aposento alto, hermana, no somos cualquier cosa. Nosotros somos los hijos de Dios, somos esa nación santa que el Señor preparó para este tiempo. Entonces, cuando este hombre estaba, o cuando estaban dentro del barco a punto de hundirse, cuando la tormenta rugía y todos pensaban que iban a morir, tiraron a Jonás al mar, ¿verdad? Y solo así fueron salvados. Allí recuerdo de lo que dice mi pastor Héctor, que si usted no está en pro del evangelio, no estorbe, ¿verdad? A veces somos estorbo de la evangelización, de esto tan bonito que el Señor tiene. Porque a veces decimos, es que no me gusta, es que este lo hace feo, es que yo quiero así. Entonces, si usted tiene algo mejor que lo que está viendo, levántese y resplandezca, ¿verdad? Entonces, bueno, Él dijo, ve a Nínive, Él dijo, levántate y resplandece, y también nos dijo, pasemos al otro lado. Entonces, si Él dijo pasemos, es porque Él va con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Obedecer o dormir? Que Dios les bendiga, mis hermanos. Ese es el mensaje de hoy. Gloria a Dios. Comenzamos con las oraciones, los títulos de oración. Señor, venimos a ti con acción de gracias, porque creemos que tú eres el único Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, Señor. Te damos las gracias porque hasta hoy estás cumpliendo tu palabra en nuestras vidas. Gracias por ser nuestro Padre y por estar con nosotros todo el tiempo. Te damos gracias, Dios Hijo, porque creemos que tú, Jesús, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que murió y resucitó por nosotros. Gracias, Jesucristo. Eres nuestro Salvador, que nos libró del problema fundamental y nos abrió el camino para encontrarnos con el Padre y quien gobierna nuestras vidas como nuestro único dueño. Gracias, Dios Espíritu Santo, porque creemos que desde que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, moras en nosotros. Gracias porque nos llenas de la palabra, de tu gracia y permites que experimentemos las obras de tu poder en la oración, mientras nos recreas a la imagen de Jesucristo y nos guías. Señor, oramos por el equipo del Movimiento de Evangelismo de Aposento Alto, de Corea del Sur, Panamá y Venezuela. En Corea oramos por el pastor Yu Wan-sung, el pastor Chin Bong-ho, el pastor Kim Seon-yong, el pastor de Chan, los asistentes e intérpretes, pastor Josué, Johan Par, Esther, Ubaldo, Ingrid y Ari, y todos los que están dentro de esa especialidad. En Panamá clamamos por el misionero Jehová Par y su esposa, el pastor Laurencio Montero, Dani Fernández, los obreros y asistentes Laurentino Pérez, Cecilia Lee, Arielis Rodríguez, David Cortés, Cecilia Quejano y Abigail Peña. En Venezuela
Clamamos por los pastores Andrés Noguera, Carolina de Noguera, Héctor Durán, Carmiña de Durán, Saúl Hernández, Lisbeth Hernández, Henry Antúnez, María de Antúnez, Aquiles Hernández, Mercedes Hernández, Oliver Noguera, Ginesca de Noguera, Ana Celis Torres y nuestra pastora María Santiago. Los líderes obreros y evangelistas, Charles Alfonso, Vanessa Noriega, Paula Gil, Edgar Rodríguez, María Gallardo. Señor, que siempre estén disfrutando de la corriente de la palabra, para que toda la plataforma del sistema del movimiento del aposento alto de Marco sea compartida sin limitación, que siempre disfrutemos del respaldo del trono celestial, que siempre seamos testigos del poder de Dios en sus vidas, que sean la referencia del movimiento de aposento alto en Latinoamérica, que los 5 poderes sean una realidad, una verdad en todo su transitar y peregrinar por la tierra, que el poder espiritual, que es el aliento de vida, el poder físico, que es la salud del cuerpo, el poder de la sabiduría, que es para transmitir el evangelio de manera correcta, y el poder de la economía de la luz para hacer las misiones, y ese poder de las relaciones interpersonales para entender los encuentros divinos con el campo, que podamos vivir estableciendo las 7 torres, los 7 itinerarios y las 7 señales de guía para cumplir con la evangelización de las 237 naciones y las 5.000 tribus. También te pedimos en este día, Señor, por los campos de los evangelistas y las iglesias regionales. Te pedimos por las universidades, colegios, instituciones como las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos, los medios de comunicación como Radio Tiempo 1200 y Reforma TV, por la cultura de Venezuela Gospel Choice, la salud y los doctores y las enfermeras. Que ellos sean sanados y salvados por el Evangelio, que los evangelistas obreros establezcan las torres de luz para que sean derribadas las torres de Satanás en cada lugar, sector, comunidad, región, estado. Que las evidencias del Evangelio sean las obras de recreación en cada evangelista que está en el campo. Que se levanten los discípulos absolutos que han quedado, que quedarán y harán que otros queden. Oramos por las iglesias del Paraíso, Pastor Henry Antúnez y María de Antúnez, La Guaira, el Pastor Héctor y Carmiña de Durán, que el territorio donde estamos sea influenciado por el Evangelio bíblico, que compartamos los evangelistas que a ellos les acompañan, que puedan ser los conquistadores con el poder del Espíritu Santo en cada municipio, parroquia y comunidad, que las torres de Satanás sean quebrantadas, que se levanten los equipos de obreros, evangelistas, discípulos en estos territorios, que ayudarán a establecer el reino de Dios. Que estos 5 poderes sean la evidencia en sus vidas, que los empresarios y las élites y los remanentes de estas comunidades se levanten con estas plataformas de fe y la economía de la luz sea restaurada en cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, mis hermanos, seguimos en la presencia del Señor. En esta oportunidad vamos a interceder por los equipos de trabajo de la Iglesia AMIR, Cuerpo de Cristo. Por los intercesores, adoradoras y multimedia. Yulimar Rojas, Yuraima Requena, Vanessa Noriega, Carla Pérez, María Gallardo, Edgar Rodríguez, Charles Alfonso, Sonder Briceño, María Quintana, Paola Gil y Glenyelis Andrade.
Oramos para que disfruten de sus dones, talentos, capacidades y habilidades que Dios les ha dado. Que la conclusión de vida en Cristo les permite experimentar la palabra, la oración y el evangelismo. Que cada especialidad que tienen sea la plataforma para compartir de manera natural la identidad, la seguridad y la autoridad en sus campos. Que reciban sanidad de sus heridas, cicatrices al servir en la iglesia, las universidades, trabajo y oficio. Que puedan establecer el reino de Dios sobre las 3 organizaciones que tienen conquistada la economía, la política y la cultura. Que siempre puedan disfrutar de las 3 concentraciones, de las 3, durante la mañana, el día y la noche. Que siempre recuerden que ellos irán donde otros no podrán. Que no duden que Dios está con ellos ante los desafíos que tendrán en los campos. Que toda crisis o circunstancia debe ser la mejor oportunidad para que Dios les muestre las respuestas de temas. Oramos en acción de gracias en el nombre de Jesús el Cristo. También oramos por el Instituto Bíblico, que sea la plataforma para la RUTC en Venezuela, que todos los estados vengan a entrenarse para adquirir esa identidad como evangelistas, misioneros, discípulos, obreros y discípulos del movimiento del Evangelio Bíblico. Que podamos establecer ese sistema de los 5 básicos para salvar la iglesia, el campo y la próxima generación. Y tenemos por último, vamos aquí a empezar con el contenido y los términos del movimiento del Daragbán o de Aposento Alto. El tema 1 es el 393 y el 777. Empezamos con el Dios Trino. Que el agradecimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sea nuestra mayor acción de gracias. Luego seguimos con las bendiciones del trono. Que la oración trascienda el tiempo y el espacio y la luz del Evangelio resplandezca a las 237 naciones y 5,000 tribus. Que el movimiento de vida que compartimos sea la evidencia de esa imagen, aliento de vida y bendiciones de Dios que hoy disfrutamos. Que las respuestas que disfrutamos por causa del Evangelio, nunca antes y nunca después, se volverán a dar. Entonces, estos son los 2 primeros puntos del contenido del movimiento de Aposento Alto de Daragbán. Esperamos que el Señor haya escuchado nuestra oración. Amén. Buenas tardes, amados. Continuamos en unidad de espíritu en este atrio de oración de sanidad. Señor, que con el Evangelio de solo Cristo salvemos a los pastores de toda religión, misticismo, filantropía, moldes y estructuras que los atrapa, sobre todo los de Venezuela, Señor. Que con los discipulados, entrenamientos, evangelismo especializado y casas de misiones, salvemos también a los líderes para que puedan devocionar en los campos con el Evangelio bíblico ordenado que tú nos has dado, Señor. Y que al evangelizar los campos podamos salvar a nuestros niños, a nuestros remanentes, quienes tendrán que enfrentarse ellos mismos al mundo y a Satanás. Pero que ellos puedan entender que con solo Cristo resolverán su pasado, presente y futuro. Que puedan superar el sistema de adoctrinamiento diabólico influenciado por esas 3 organizaciones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, en acción de gracias. Oramos por todo lo que opera en el universo, las redes sociales, todo lo que se ve a través de los satélites, Señor. Padre nuestra, ponemos delante de ti nuestro canal de televisión, Reforma TV, nuestro Radio Tiempo, Señor, y todas las redes que tenemos, Señor, para que tú tomes el control, el dominio, y podamos, Señor, seguir predicando el Evangelio a través de nuestras redes, Señor. Que podamos establecer esas torres de la oración en la mañana, en la tarde y en la noche, con que podremos parar el poder de Satanás sobre el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Oramos para que con los 5 poderes, para que los 5 poderes sean parte de nuestras vidas, Señor. El poder espiritual que proviene de concluir en solo Cristo
el poder de la sabiduría para entender la palabra, el poder físico para proclamar el Evangelio y el poder de la economía de la luz para la evangelización mundial, el poder para tener encuentros con colaboradores para el movimiento del evangelismo. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, Dios. Gracias te damos, amado Padre, por tu amor, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Padre, donde no venimos solo a cumplir, mi Dios, sino que es tu obra, Señor, en nosotros, Señor. Estamos agradecidos de este tiempo, Señor, en que nos permite seguir sanando, Señor, de toda estructura del hombre, mi Dios. Seguimos orando y clamando, Señor, como congregación, mi Dios. Te pedimos, Señor, que este PBC sea ese caminar de tus hijos, Señor. Que verdaderamente el pacto, ese pacto esté en nosotros, mi Dios. Que podamos estar aferrados solo a Cristo, pues fue quien resolvió el problema del hombre, mi Dios. Te damos las gracias, Señor, por esa visión de poder ser un evangelista para las 237 naciones y las 5.000 tribus. Señor, que tu sueño es que este evangelio sea predicado en todo el mundo, Señor, sea nuestro sueño, mi Dios, y que la imagen de solo Cristo sea reflejada a través de nosotros a donde quiera que vayamos, que podamos ser esos testigos verdaderos, mi Dios, y que las misiones y el evangelismo se conviertan en mi práctica diaria para que el gozo del evangelio sea cumplido en nuestras vidas, mi Dios. También, Señor, oramos y clamamos para que podamos disfrutar de los itinerarios que tienes para nosotros, mi Dios, con identidad y autoridad, Señor. Que siempre estemos caminando en esos 10 secretos para seguir la victoria, mi Dios. Que podamos sobrevivir a solas y tener esa independencia espiritual, mi Dios. Que podamos ver la realidad espiritual en medio de la realidad presente. Que podamos ver lo que otros no ven, eso que es opuesto y contrario, Señor. Que podamos salvar los campos con esa sinergia de ir juntos y unánimes, Señor. Que verdaderamente podamos vivir esa unanimidad, mi Dios. Y que podamos ver en cada crisis esa oportunidad de tener la victoria en ti, mi Dios. Que podamos ganar las batallas sin pelear, solo a través de la oración, Señor. Y que podamos ver las evidencias de la obra de la recreación, Señor. Que podamos ver esa cumbre espiritual en la que hoy estamos, Señor. Y que nada nos impida ir y salvar los campos donde no hay nadie con evangelio, Señor. Que podamos verdaderamente estar en ese plan absoluto de Dios. Señor, también oramos para que podamos estar parados firmes sobre esas 10 plataformas de fe, Señor. Que podamos vivir en tu soberanía, mi Dios, teniendo en cuenta que tú tienes el control absoluto sobre toda la creación, mi Dios, que nada se escapa de tus manos, mi Dios. Gracias, porque el método que tú nos diste, Señor, está por encima de cualquier método del hombre, Señor, y es Jesús el Cristo, mi Dios. Gracias, porque la obra de Dios que está en nuestras vidas, Señor, es que nos hiciste templo de tu Espíritu Santo, mi Dios. Gracias por la palabra de Dios que nos da vida y poder, Señor. Gracias porque somos ese templo de Dios y ese es el valor que tenemos como creyentes, mi Dios. Gracias por el plan que tienes para nosotros, es la evangelización, Señor, de todos los campos, Señor. Gracias porque estamos seguros que tú gobiernas sobre la vida y la muerte. Señor, sabemos que tú nos provees de todo, pues nosotros somos limitados, pero tú eres ilimitado, mi Dios. Y creemos que hay un juicio después de esta existencia, Señor, que hay la existencia de una vida después de esta. Y también sabemos, Señor, que somos recompensados y ese es el valor que tiene el evangelismo, mi Dios. Tú nos recompensas, Señor. Gracias, Señor, por la misión y gracias por tu amor, mi Dios. En el nombre de Jesús. Seguimos en oración y le damos gracias a Dios
por permitirnos la gracia de estar juntos, reunidos, como dice Hechos 1:14. Gracias, Señor, te damos por ese respaldo ilimitado que podemos disfrutar ahora como hijos, Señor. Gracias te damos, Dios, por las respuestas a la oración y por la seguridad de que tú estás junto con nosotros, Señor. Hoy agradecemos por nuestras 5 seguridades, estas que nos dan esa firmeza para enraizarnos más en el Evangelio, esa que es la evidencia de la identidad que nos has dado, Señor, a través de Cristo. Gracias, Dios, porque nada ni nadie nos podrá arrebatar la salvación que es nuestro regalo inmerecido. Gracias, Señor, porque ahora tenemos la seguridad de que todos y cada uno de nuestros pecados han sido perdonados. Y clavaste, Señor, en la cruz esa acta que nos acusaba. Gracias, Señor, porque ahora tenemos respuesta a la oración siempre. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos guía en todas las cosas, Señor. Gracias, porque a través de Cristo nos has dado la victoria, Señor, sobre las tinieblas, sobre Satanás y sobre el mundo. Señor, gracias. Gracias porque a través de estas 5 seguridades podemos vencer ese yo que cada día, Señor, nos hace tropiezo. Gracias por la fortaleza que nos has dado, Señor. Así oramos también por las 9 corrientes para comunicarnos, Señor. Sabemos que es necesario que seamos testigos, que tú nos has dado un llamado, Señor, y que junto con eso es importante que podamos diagnosticar correctamente el campo e ir sin prejuicios a ese lugar, Señor. Dios Trino, oramos para que tu gracia esté en nosotros y para que podamos ver con los ojos correctos, así como tú puedes ver lo profundo, lo alto y lo ancho. Que nosotros podamos ver con tus ojos ese campo al que nos envía. Oramos, Señor, para que tomemos sin prejuicio el deseo de salvar a las personas que están abajo, estos que son desechados, que nadie quiere, que nadie soporta, Señor. Sobre todo los que están arriba, estas élites a las que nadie va, pues porque uno cree que están muy arriba. Y los que están al lado, a nuestros familiares, iglesia y amigos, Señor. Que no olvidemos a nadie, Señor, y que no hagamos acepción de personas sobre todo. También oramos para que en todo podamos dar acción de gracias, pues eres tú quien nos has dado la solución del pasado, del presente y del futuro. Que podamos vivir y experimentar esta gracia, esta seguridad de saber que nada nos puede acusar, ni nuestro pasado, ni nuestro presente, ni nuestro futuro, Señor. Que también podamos ver el pasado, presente y futuro de las personas con las que nos encontramos y podamos verlas con los ojos de Evangelio, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por este punto. Así también oramos por el culto y la oración. Señor, que le podamos dar el verdadero valor a ese culto que tú nos has dado, Señor. Ese culto que ha sido restaurado. Ese culto en el que reconocemos que viniste, Señor, y nos salvaste del destino de muerte. Donde reconocemos que nuestra sangre no fue derramada, sino tu sangre, Señor. Mi Dios, que podamos estar siempre concentrados en lo más importante del culto y la oración. Por eso hoy oramos para poder ver y estar aferrados a las señales que nos muestra la palabra, a escuchar y obedecer la palabra con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, Señor. Sabemos que en medio de las dificultades, tú nos das la fuerza para obedecerla, Señor, aun cuando no queremos. Aun cuando nuestras emociones y nuestro pensamiento se oponen, tú nos das la gracia para obedecerte, Señor. Gracias por todas esas veces en las que has intervenido en nuestra vida y hemos obedecido por esa gracia, Señor, que nos has dado a través de Cristo. Eso nos da a entender que somos tus hijos, Señor, y que la obra que tú inicias en nosotros, tú la perfeccionas hasta el día de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por ese disfrutar de ese culto que usted está restaurando en nosotros y el entender por qué debemos congregarnos, Señor. Muchísimas gracias, Dios.
Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Oramos por decir señales de guía. Señales de guía es ver cómo Dios obra. Que podamos aferrarnos al consumado es lo que hubo en Hechos 1:1 y Juan 19:30. Que podamos tomar la misión dada en el Monte de los Olivos, que es establecer el reino de Dios. Que disfrutemos que somos templo y morada del Espíritu Santo, y que esas mismas obras que se manifestaron en el aposento alto de Marcos son las mismas que ocurrirán el día de hoy, o que ocurren este día. Que podamos restaurar la misión de Antioquía, que es preparar y levantar a los misioneros para la evangelización mundial. Que podamos recibir la guía del Espíritu Santo como la recibieron los primeros discípulos para hacer el primer viaje misionero. Que podamos ser guiados a la Macedonia que ya Dios nos tiene preparado, así como guió a Pablo, según conforme a Hechos 16, 6 al 10. Y que podamos decir como Pablo en su tercer viaje misionero, que me es necesario ver la Roma que tiene preparada en este tiempo para nosotros. Por último, oramos por los tres atrios, que a través de esta iglesia puedan levantarse los remanentes que harán perdurar el Evangelio en los años 2030 y los 1080. Que a través de la adoración las torres de Satanás puedan ser derribadas y así pueda hacer resplandecer la luz del Evangelio en sus campos. Que a través de los atrios de los gentiles, los enfermos, los que están abatidos, los que tienen corazón quebrantado, puedan ser sanados por el Evangelio. Y que a través de la palabra podamos salvar la cultura y aún las humanidades. Que a través de los teatros de los niños podamos levantarlos como cumbres culturales para que sean de influencia para 2, 3, 7 naciones y aún las 5.000 tribus. Finalizamos el culto del día de hoy creyendo que a través de la palabra que recibimos podamos seguir avanzando, podamos seguir superando nuestros límites, pero con la guía y la ayuda del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús Cristo. Amén y amén.